Este mensaje el día de hoy, yo le he puesto un título, porque después de muchos ires y venires en mi vida, entendí lo maravilloso que es el Señor y cada día tiene un regalo para mí. Amén. Y hoy, aunque falten muchas cosas, puedo decir que esta parte de mi vida se llama felicidad. No soy tan moreno como Will Smith, pero tampoco soy tan rico como Will Smith. Pero tengo una cosa importante: al Señor en mi corazón. Y esto tiene que ver con aprender a soltar el pasado y ver las cosas desde la cárcel de Pablo y desde las cárceles que nosotros a veces construimos para nosotros. La palabra de Dios en Filipenses 4 del 1 al 3, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Es una versión que me gustó muchísimo. En estos versículos que vamos a leer el día de hoy, dice así, Filipenses 4 del 1 al 13: por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Ahora les ruego a Evodia y a Sintique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, tal vez le estaba hablando en ese momento a Timoteo, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajan mucho a mi lado, para dar a conocer a otros la buena noticia. La buena noticia es el Evangelio. La buena noticia es Jesús. Trabajan junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes quieren tener su nombre escrito en el libro de la vida? Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Les repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender, que supera todo entendimiento, que supera lo que yo me pueda imaginar. Esa paz de Dios que nunca termina, esa paz de Dios que no se va, la paz de Dios que va a cuidar tu corazón. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Por eso los cristianos no andamos en dobles sentidos y no andamos buscando otras cosas que buscábamos antes. Dense cuenta cómo andaba antes el mundo en sus vidas y cómo andaban ustedes en el mundo y afectando otras vidas. Pero ahora el Señor quita absolutamente todo eso que traíamos y nos hace nuevas criaturas. Por eso tenemos que concentrarnos en eso, en todo lo bueno, en todo lo que sea de excelencia. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna, porque he aprendido a estar contento con todo lo que tengo. Sé vivir con casi nada y con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que ¿qué? No sabemos esa frase, pero ¿cuántas veces las ponemos en práctica? Uno cuando es joven cree que la felicidad está en tener plata. ¿Cuántos jóvenes hay frustrados el día de hoy? Porque no tienen
plata. Pero ¿cuántos se han hecho millonarios casi sin trabajar, únicamente en redes sociales, diciendo tonterías que afectan a muchas personas? Y sueñan únicamente con eso, con tener dinero, y se olvidan cosas que son muy importantes. Yo también pasé por ahí, solo que no había redes. Luego uno crece y cree que el éxito está en tener toda la razón. Uno cree que uno se la sabe todas, y eso es cuando uno se convierte en papá. Yo tengo la razón. Ya tengo más de 20, incluso desde adolescentes. Papá, tú ya estás caduco, me dijo una vez mi hijo. Alguien le enseñó esa palabra y él dijo eso. Hola, caduco. Y yo, a ver, ¿cómo así? Sí, es que yo soy joven, tú ya eres viejo. Yo tenía 40 y era fuerte, pero a él le habían enseñado esas cosas. Después uno cree que la felicidad está en que a uno le pidan perdón. Pobrecito yo, cuánto he sufrido yo, nadie me quiere, todos me odian, voy a comerme un gusanito. Se siente uno como Rambo en la época dolorosa, o en Rocky. Nadie me quiere, yo soy pobre, lo único que sé dar en la vida es golpes y recibirlos. Y ya más grandecito uno descubre que la felicidad es poder dormir en paz y sin rencor. Y es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Yo voy a contar aquí una parte de la historia de mi vida. Yo tengo 50 años. Bueno, soy mayor de edad. Me tuvieron que teñir la barba de blanco para una película, pero el cabello mío sí es de este. Mentiras. Tengo 58 años, de los cuales he vivido de una manera, yo diría que he vivido de una manera loca en muchos aspectos de mi vida, y Dios ha sido bueno conmigo. Primero, porque permitió que una persona como yo naciera. Yo nací en un hogar de 3 hermanos, 6 por un lado y otros por otro lado. Mi papá tenía 2 hogares, y lo descubrimos cuando llegó un sufragio a la casa y decía: para la esposa del señor Guillermo Ospina. Un sufragio era algo que mandaban a las casas, era como un libro acolchonado con una foto de una imagen, generalmente es un Jesús en blanco y negro, algo que sea bien dramático, y se abría y tenía un mensaje y a nombre de ta. También se usó mucho tiempo aquí como amenaza. Llegaba un sufragio a tu casa, tú sabías: uy, me toca perderme el pueblo porque me van a hacer daño. Cuando llegó ese sufragio, mi mamá se acercó y mi mamá se puso pálida. Y dice: pero si yo soy la esposa del señor Ospina, ¿cómo así? ¿Esto qué significa? Yo tenía 8 años cuando eso pasó, y yo lo único que le pude decir es: mamá, usted se murió. Y mi mamá me pegó un grito y yo salí corriendo. Le dije: yo con muertos no hablo ni peleo. Y me fui. Pero yo nací en ese hogar, 3 hermanos, y pues siempre fue una vida bastante fuerte. Éramos demasiado pobres. Me tocaba usar ropa reciclada. Toda la ropa era de marca, eso sí. Tenía una camiseta que decía Pinturas Lumitón, para el pintor lo mejor, y abajo el cabo de la brocha decía: acá abajo la única que no gotea. Y siempre usaba ropa reciclada. Éramos 7 en ese núcleo familiar, en el otro lado eran 6. Y me tocaba usar ropa reciclada. Mi hermana, pues en la época en que yo nací, 58 años. ¿En qué año nací yo, hermano? 67, muy bien. ¿Lo dijiste tú? Qué bien. No, ¿quién lo dijo? No, lo dijo. Ok, 67. Sí, soy modelo 67, época hippie. Entonces mi hermana en esa época usaba maxifaldas, esas faldas largas. Después esa maxifalda se convertía en una falda rotonda para mi otra hermana, que es la que le seguía. Y esa maxifalda se convertía luego en pantalones botacampana para mis otros hermanos que seguían. Y así sucesivamente. Yo tengo hermana melliza. A mí siempre me tocó falda pantalón. Desde siempre en toda mi vida como que fueron jugando con mi identidad y con mi desidentidad, y muchas de esas cosas van marcando su vida. Cuando uno cree que no es apropiado, cuando uno cree que lo único que le toca a uno en la vida es violencia. Y lo que les digo, las camisetas de marca que le ponían a uno, la única camiseta que yo nunca me quise poner y que me puse pero furioso fue una que decía: soy una chica águila. Dije: no.
Hice dos cosas, me quité la camiseta y me corté las uñas de los pies. Después dije yo, no, uno tiene que vivir la vida de otra forma. Y aprendí que uno en la vida tiene que vivir feliz y hacer muchas cosas. Por eso me volví humorista. Bueno, me volví humorista por dos razones. La una porque me gané un smoking en una rifa. Y la segunda porque me lo puse. Y me veía tan chistoso que yo dije, mesero o humorista. Y ganó el chistoso, entonces quedé humorista. Y ese smoking todavía lo tengo por ahí guardado. Esto es en serio. Después empecé a vivir mi vida de otra forma, de darme cuenta de muchas vainas que pasaban en mi casa. Y empecé a darme cuenta que alrededor había carencia, pero no tanta carencia como en mi casa. Yo era el menor de 7 hermanos, era el que hacía los mandados, era el que le caían, al que asustaban, al que todo el mundo le hacía bullying, incluyendo a mi hermana melliza. Pero ella lo hacía simplemente porque la pegaban al parche. Cuando eres el menor, se te olvidan muchas cosas. Pero dentro de esas cosas de dolor había una que era la que más me hizo doler el corazón cuando entendí qué significaba. Mi papá siempre me presentaba como la última escurrida del viejo. Sí, todo el mundo hace uy, uy, uy. Pero sí, así me presentaban. Entonces, ¿qué identidad vas creando tú en tu vida cuando te dicen eres la última escurrida del viejo? Y cuando tuve raciocinio y pude entender realmente de qué se trataba la última escurrida del viejo, para mí era vergonzante realmente. Pero todas esas cosas Dios empieza a cambiarlas de una manera maravillosa, porque después en sus últimos días ya no me presentaba como la última escurrida, sino, y eso me llenó de orgullo, el Benjamín. Primero pensé que era un aparatico esos de apagar la luz, pero cuando entendí qué significaba el Benjamín, yo dije, este hombre, a pesar de ser tan duro, en realidad me amó. Benjamín significa el hijo de mi amor, el hijo más amado, el hijo último. Y esto para mí fue un cambio de vida, fue un cambio tenaz en mi forma de pensar y mi forma de ver la vida. Y eso no lo descubrí a los 12 años, eso lo descubrí cuando tenía muchos más años, cuando el Señor un día tocó mi puerta y me habló. Por ese proceso tuve que pasar, o sea, a los 8 años descubro que soy la última escurrida del viejo. Y también empiezo a vivir en mi casa un montón de cosas, abusos en todos los sentidos. Familiares que llegaban, se quedaban y simplemente hacían con nosotros lo que querían. En especial conmigo, que era el menor. Y este tipo de cosas duraron más o menos hasta los 14 años, cuando yo pude entender que eso no era una cosa normal, sino que era algo que me estaba haciendo daño y que no era culpa mía, porque me echaban la culpa. Y ese tipo de dolores se va metiendo en la vida de uno y empieza a volverlo amargado en la vida. Yo era el matatán en el colegio, yo era el que golpeaba a todos en el colegio. Y nadie se explicaba por qué un pelado que se la pasaba cantando en la vida terminaba golpeando a los compañeros del colegio. Pero la herida estaba dentro y yo no sabía quién era, no podía entender. Y aparte de todo me decían que yo era feo. Y no es que uno sea feo, sino que se lo dicen tanto que uno termina tragándose el cuento. ¿Sí o no que a uno cuando lo tratan de feo uno sufre? No estoy diciendo que usted sea feo, pero es que hay gente que es así. Porque cuando uno dice que es feo, uno se desidentifica. Y alguien me enseñó una frase que es comparado con quién. Y ese comparado con quién es una maravilla. Porque si te dicen malo, tú dices malo comparado con quién. Pobre comparado con quién. Feo comparado con quién. Y cuando yo me comparo con mi hermana melliza, sí, soy feo. Porque todas las mujeres son hermosas. Pero cuando uno empieza a verse como uno mismo, porque yo antes me miraba y decía, no, soy feo, y todos los amigos en la adolescencia aparte me hacían bullying. José Manuel, usted es así de feo, va a estornudar. Un amigo que era, yo creo que el peor de todos, y eso ya era grande, yo ya estaba casado y todo, me decía, es que José, usted de lo feo es hasta bonito. Y ahora que veo a mi hijo, que es mi viva estampa, yo cuando era adolescente digo, qué mala imagen tenía de mí. Porque yo a mi hijo lo veo hermoso. Y muchos de los que lo conocen lo ven hermoso. Y es una persona hermosa. Y tal vez yo tenía ese corazón y tenía ese parecer físico. Y nunca lo vi. Y en toda esa desidentidad seguí creciendo. Y mi vida fue así.
Tenía todos los talentos del mundo, pero me quedaba con las frases que decía mi hermano mayor. Cuando nació José Manuel, todos mis talentos se fueron. Porque mi hermano canta horrible. Él no canta feo, él canta feo con F de fue madre feo. Y él decía, José Manuel me quitó la voz, José Manuel, y yo me quedé con él, me quitó. Nunca entendí que era una broma de él y que era un juego de admiración hacia las cosas que yo hacía. Y siempre me crié con esas cosas de rencor hacia mi papá porque nos golpeaba. Mi papá era de los que nos golpeaba duro. A mí me daban con el cable de la plancha y por el lado de la plancha. Y mi mamá también tenía lo suyo. Mi mamá era profeta. Uy, eso, en serio. Ella decía, te vas a ganar una golpiza, y me la ganaba. Siempre es así. Y entendí que el dolor era parte de mi vida. Y en un momento de mi vida decidí que no, decidí ser humorista. Y decidí que tenía que hacer reír a la gente a pesar de mis propias desgracias. Y esas desgracias las tiene uno en la vida cuando uno cree que lo único que en la vida tiene son desgracias. Cuando yo quería ser cura y era acólito, a los 11 años fui a confesarme donde el cura y lo único que logré fue que él me tocara una pierna. Y fue otra herida más porque fue mi primera pelea con Dios. Y era decirle, ¿cómo es que este señor que supuestamente es un ministro tuyo me va a hacer esto que me han venido haciendo toda mi vida? ¿Con qué te crees? ¿Con qué creces tú? ¿Creces contento? ¿Creces feliz? ¿Creces sintiéndote amado, aceptado? Porque cuando el abuso nace, significa que hay una herida de otro que nunca se cerró. Y lo único que hizo fue hacer que la espina de esa herida surgiera en ese momento. Pero la vida es maravillosa y no se queda con absolutamente nada. Luego me casé, me conseguí una mujer como yo, fea, no mentiras. Ella sí es bonita, comparada con... mentiras. Luego me casé y dentro del matrimonio nosotros fuimos felices durante mucho tiempo, hasta que los ojos de uno empiezan a ponerse en las heridas del pasado. Cuando las heridas del pasado empiezan a surgir, no me molestaba nada de esa vida de casado. Bueno, me molestaban las visitas de mi suegra y que se afeitaba con mi máquina. No, mentiras, yo tengo la mejor suegra, todavía le digo suegra, tengo la mejor suegra del mundo. Es una mujer que para mí, además que cuando yo la vi a ella, yo supe, ya sé cómo va a ser ella cuando tenga la edad de la mamá, estoy bien. Y es una señora de un corazón enorme. Es una persona que sabe amar, es para mí como mi segunda mamá. Pero todas esas cosas, incluso esos chistes, son productos de la desidentificación que uno tiene y de la visión distorsionada de las personas. Pero todo fue así, fue una vida maravillosa en el matrimonio, viajábamos, ella se ría de todo lo que yo hacía, por eso no solo tuvimos un chino, y fue una luna de miel eterna. Sí puedo decir estas cosas acá en este... Ay, Dios mío, perdón. Y fue maravilloso poder vivir la vida como la vivimos. Hasta que un día pensé que tenía que salir de ese lugar y no fui capaz de hablar y decidí que el hogar se rompiera. Y hoy les doy ese consejo a ustedes. Mi hermano es casado. ¿Cuántos años de casado? 16 años de casado. Bien, ¿alguien más es casado? Aquí levanten la mano los casados. ¿Hace cuánto es casado? ¿La trajo? Bien, ok, bien. No, es que después de los 10 años hay muchos que no la traen. O sea, tengo un recuerdo en la casa y soy casado, y muestra la argolla y ya se acabó. ¿Usted, amigo, casado? Divorciado. Bien, ok. Estamos en el, ¿cómo se llama esa vaina? En el mercado del usado. Bien. ¿Usted? ¿Cuántos años casado? Este man es de los que... 23. ¿Vino con su esposa? No. Yo estoy seguro que... ¿Cómo? ¿No le gustan estas locuras? Ya el Señor hará en ella. Su trabajo, mi hermano, como sacerdote de su casa, es clavar la rodilla en piso. Y ojalá que ella no sepa.
En serio, en el secreto es mucho más bacano, porque el resultado se ve al otro día. Hágalo todos los días. Hágalo, en serio, eso funciona. Yo llevo orando por mi hijo como 16 años. Y este año estoy viendo la respuesta. Dios no se queda con nada. La respuesta nunca llega tarde. Dios no llega tarde. A veces el proceso se demora, pero la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Porque Dios te da las cosas, pero te prepara el corazón. Si tu corazón no está listo, el problema es tuyo. Pero Dios siempre ve tu corazón listo y ahí te da las cosas. 23 años de casado. ¿Quién más es casado aquí? Casado. Ustedes son ustedes. ¿Cuánto llevan de casados ustedes dos? Ay, 1 año y pico. Ay, tan bacano. No, están en una época muy chévere. Todo es bonito, todo es maravilloso. Están construyendo. Espere que lleguen los 5 años. No, mentiras. Pero para todos los que son casados aquí, para usted, Horacio, ¿quién más es casado por aquí? Usted, amigo, también. ¿Cuántos años de casado? 27 años de casado. ¿Quién más? Alexandra y su esposito. ¿Cuánto llevan de casados? 30. ¡Uy! Mi hermano, qué vaca. Recién cumpliditos. ¿Cuándo los cumplió? El 21. Bien, muy chévere. Qué bacano. También, ¿cuántos años? 30 años de casados, están compitiendo. Qué bacano. Me encantan los matrimonios largos. ¿Hay alguien que tenga más años de casados? Miren, les voy a dar un consejo. Lo mejor para que el matrimonio dure es el diálogo. Nada más. A la mujer le encanta que le hablen. A ella le encanta oír palabras, pero también le encanta decirlas. Así que si ustedes quieren que el matrimonio dure, hombres, hablen con ellas. Hablen con ellas. Si vuelve a tener una mujer, hable con ella, hermano. Hable con ella y que Dios lo complete. Hable con ella, hable con ella. No la dejen hablar. Hablen ustedes y verá que el matrimonio dura. Cuando la mujer habla, generalmente es para apoyar al esposo. Así que, mis amigos, ustedes tienen que ir, buscar el negocio, buscar las conexiones, y en la noche le preguntan a ella qué siente. Seguramente será acertado si ella está alineada con lo que debe ser el matrimonio. Y mi matrimonio se rompió porque dejé de buscar en casa lo que tenía maravilloso y empecé a buscar afuera. Y cuando empecé a buscar afuera me di cuenta el problema de identidad tan grande que tenía. Pero Dios no se queda con absolutamente nada. Lo primero que pasó tan pronto dejé mi matrimonio fue que me quebré económicamente, en todos los sentidos, desde la repartición de bienes. La casa la partimos en dos, ella se quedó con toda la parte de adentro, yo con la parte de la calle. Porque para lavar la conciencia uno entrega todo, para ser justo. Te dejo la casa para mi hijo, te dejo el carro para que transportes a mi hijo, para que no le digan a uno nada cuando uno se va. Y muchas veces nos reímos de esas cosas, pero es lo que pasa allá afuera. Y yo me había convertido a los 17 años, pero me convertí al gas a los 21. Y creí que Dios era otra cosa. Era el Dios que me pintaban de otra manera. Y nunca supe que era un Dios que amara, un Dios que abrazara, un Dios que cobijara, un Dios que fuera padre. Y eso fue lo que rompió toda mi identidad. Y entendí en ese momento que nunca en la vida, cuando empecé una relación con otra persona que duró 9 años, y cuando Dios un día en oración, pero en esas oraciones que tú haces, no que tú buscas, sino que Dios te obliga a ponerte de rodillas, porque en mi caso fue así. Cuando me dijo, deja esa relación, no es buena. Después de 9 años. Yo llegué a una iglesia, alguien me habló, y recuerdo que ese amigo me envió un mensaje: José Manuel, quiero que vengas a mi iglesia, voy a sentarte en un lugar de honor. Y yo decía, pucha, quién sabe cómo era ese lugar de honor. Me suben por allá a un escenario, me montan en una mesa y me toca contar todos mis pecados, qué vergüenza. Y cuando llegué al lugar de honor, después de todo lo que me insistió, porque me insistió mucho, y todos los miércoles me llamaba, José, hoy hay servicio, José, hoy hay servicio, recuerda que estás invitado. Fueron como 3, 4, 5 meses del man invitándome hasta que se me acabaron los pretextos. Y esa noche Dios habló. Y esa noche se acabó absolutamente todo. Y cuando yo terminé esa relación, al año, el Señor me había regalado un apartamento
propio otra vez, me había regalado muchas otras cosas. Pero como al año yo fui terco, volví con la persona porque me deprimí. Y la depresión llega, mis amigos, la infelicidad llega cuando quitamos nuestros ojos de quién es el verdadero y el dador, de quién es nuestro Padre. Y yo no sabía cómo era eso. Yo simplemente un día dije, ay, no me quiero levantar, qué pereza, no tengo nada que hacer. Uno de actor tiene mucho tiempo libre también. Y yo dije, no tengo que trabajar, acaba de rodar una película, yo iba a empezar otra, tengo trabajo asegurado, voy a quedarme durmiendo hoy. Al día siguiente dije, hoy tampoco tengo que trabajar, pero hoy no voy a abrir ni las cortinas. ¿Eso para qué? Tercer día, me di cuenta que llevaba 2 días sin bañarme y sin levantarme, y que apenas había probado bocado. Pero sigamos durmiendo, que eso es lo mío. Y yo siempre he sido hiperactivo. Al cuarto día llamé a un amigo y le dije, hermano, que no sé qué me está pasando esto, ya ni estoy durmiendo, ahora solo me la paso mirando para el techo. Me llevó donde una amiga psicóloga, y cuando ella me dijo que yo tenía depresión profunda, no paré de llorar durante 15 días. Pero era Dios trabajando en mi corazón. Y en ese momento fue que tomé la decisión radical: todo por ti, Señor, y no me voy de tu lado. Igual al año volví y me fui, porque yo soy así de ciclos. Y fue brutal todo lo que pasó en mí, porque en medio de todo mi amiga psicóloga me decía, mírate al espejo como nunca lo has hecho y encuentra una cosa que tú ames de ti, encuentra una cosa hermosa que tengas. Y yo no vi nada. Yo me veía como Quasimodo, torcido, con un ojo en la mitad, y aparte sentía que había dejado Esmeralda. No tenía absolutamente nada. Y empezó a enseñarme unos ejercicios de respiración, y empecé a escribir mi vida todos los días. Me dijo, escribe todo lo que te pasa, escribe todo lo que sientes, escríbelo, no lo leas, escríbelo y déjalo ahí, guárdalo ahí. Y a los 15 días empecé yo a leer lo que había hecho, cuando ella me dijo, léelo. Y empecé a ver cómo empezaba a pasar el dolor, pero empecé a ver cómo Dios empezaba a aparecer en medio de todo lo que yo estaba escribiendo. Y cómo al final esas cartas eran oraciones escritas con una necesidad específica. Señor, te quiero a ti en mi vida. Te quiero a ti en mi vida. Y después de que todo eso pasó y volví con esta persona, fue un año en el cual yo decía, tengo el amor otra vez, pero no tenía a Dios, o lo tenía pero a medias. Y yo me acostaba todas las noches, era un suplicio. O sea, vivir el día era maravilloso, compartir, qué bonito, pero cuando llegaba la noche y tenía que dormir, no podía dormir. Mi única pregunta es, Dios, si me muero hoy, ¿para dónde voy? Yo quiero ver tu cara, Dios. Yo quiero verte a ti. Permíteme verte a ti. Y era una súplica todas las noches. Y fue otra vez tener que decir adiós a esa persona, soltar a esa persona, causarle una herida mucho más grande, y yo quedar lastimado otra vez y en una nueva quiebra. Y esta nueva quiebra ocurrió no hace mucho, y todavía estoy pagando las consecuencias de esa nueva quiebra, pero Dios sigue siendo fiel. Cuando llega la pandemia, en medio de toda esa quiebra, Dios sigue hablando. Yo llevaba un año apartado de mi iglesia, pues no apartado de Dios, pero yo no quería volver a iglesias, no quería nada, porque me sentía avergonzado de volver. Y cuando llega la pandemia, empiezo a ver que mi casa se llena de llamadas de amigos que me ofrecían miles de cosas, y me llamó la curiosidad de un amigo que me llamó, José, vamos a hacer un grupo de hombres, ¿quieres pegarte? Eso fue como al tercer, cuarto día de pandemia. Yo, listo, sí, chévere. Yo no me pegué. Ay, panderetos otra vez, Dios. Al segundo día volví y me dijo, José, fuimos 3. Al tercer día me dijo, somos 5, José. Y ese tercer día me pegué al grupo. Y ese día fuimos 8. Y Dios empezó a hacer crecer la cosa exponencialmente. Y la oración, que era de 1 hora, al final de la pandemia eran oraciones de 3, 4, 5 horas.
con 150 hombres con los mismos problemas que yo tenía o problemas más grandes, pero Dios en medio hablando. Y hoy estoy viviendo algo mucho más que la quiebra que tuve antes. Estoy viviendo los frutos de esos 4 meses de oración, de estar con Dios. Y cuando empecé a orar empezaron a pasar cosas locas como esta. Me llama un amigo y me dice: José Manuel, quiero hacer una serie desde la casa y quiero que tú la escribas y la dirijas. Yo ya había trabajado con él. Yo dije: si este man me dice que me da 3 millones de pesos, le rapo la mano, le arranco esa mano de una. Me dice mi amigo santanderiano: José Manuel, es que quiero hacer esa serie, hermano, pero solo tengo 10 millones. Y yo le dije: ¿qué? Yo casi me desmayo. Y me dice: bueno, le doy 12. Él no lo sabe, pero a través de eso, eran 6 capítulos que íbamos a hacer, y a través de eso Dios convirtió eso en 18 capítulos, que fueron 36 millones con los cuales pude pagar deudas durante la pandemia cuando nadie tenía con qué. Y empezaron a llegar mercados de muchas partes. Y empecé yo a compartir con la gente mercados, a mi familia, a mis hermanos, a los amigos, a los que pasaban cantando rancheras, ¿se acuerdan? Yo boleaba mercado, boleaba lo que fuera por la ventana y me sentía feliz. Y empecé a hacer tortas, porque se me quedaba la comida y no podía botarla. Y empecé también a bendecir a los vecinos con tortas. Y cuando Dios vio que ya no necesitaba hacer más tortas para vivir, me puso una discusión. Y me planteó una cosa en un problema sencillo. Limpiando la cocina, se me rompió el tendón de este dedo. Y ya no podía batir, ya no podía hacer nada. Y en ese momento, en lugar de decir: ay, me rompí el dedo, fui a la clínica. Y en esas cortas horas del triage, ¿se han ido a la EPS? Yo amo la EPS porque a mí la EPS me salvaron la vida. La última vez que fui no me atendieron. Y en esas horas de triage, el Señor me dijo: es que ya no es tiempo de hacer tortas, tu propósito es otro, vuelve a hacer arte. Y abrieron puertas y empecé a hacer cine con gente de Estados Unidos. Los mismos pastores que conocimos en esa oración fueron los que abrieron todo el camino para todo lo que está pasando en mi vida. Hoy estoy rodando una película que hace 4 años me prometieron. Y todo eso lo ha hecho Dios. Por eso digo que en este punto de mi vida se llama felicidad. Las heridas de ese entonces se fueron y Dios sigue abriendo camino. Las heridas te marcan. Las heridas tienen un precio, cuestan algo, pero Dios siempre está ahí. Y pude entender que yo no superé todo, pero Dios me enseñó a no vivir atrapado en eso, a que debo soltar. A mí no me define mi pasado, me define Dios. Me define lo que Él dice que soy, no lo que yo creo que soy. Porque lo único que yo tengo enfrente mío es el espejo que me hacía ver como Quasimodo. Pero cuando estoy en Dios me doy cuenta que soy único, amado, bendecido y justificado. Por eso dice que la oración del justo y es suficiente. Pero no es porque seamos justos per se, somos justos porque nos ve Dios a través de quien nos justificó. Hay gente libre por fuera, pero encarcelada por dentro. Y en todo ese tiempo de proceso Dios me regaló una canción que quiero compartir también con ustedes, porque Dios también en eso ha sido pródigo. Después de una oración y después de ver todo mi panorama, Dios me regalaba esta canción y esto dice así: por si toca. Y ese por si toca no quiere decir tocó. Por si un día Él llama a mi puerta. Me encanta Apocalipsis y casi todas mis canciones últimamente me he dado cuenta que están cifradas en: ayer me paré detrás de la puerta, vi la casa deshecha, pues todo se acabó. Ayer mi alma estaba sedienta
Mi alma estaba desierta y hasta se secó el amor. Ayer me encontraba sin respuestas, a tantas horas inciertas, sin saber quién era yo. Caí de rodillas tras la puerta y mis manos abiertas clamaron su perdón. Y él me dio esta respuesta. Pero hoy me paré tras de la puerta, vi la mesa dispuesta, pues la aderezó el Señor. Y hoy se ha escapado la tristeza, ya no hay llanto, no hay más quejas desde que tocó el Señor. Y hoy he encontrado la respuesta a tantas horas inciertas, pues ya sé quién soy en Dios. Y hoy la puerta la dejo abierta, pues tengo el alma dispuesta por si toca mi Señor. Ya la amargura se marchó de casa, su amor llegó y me completó. Y hoy he encontrado las respuestas, ya no hay llanto, no hay más quejas, pues ya sé quién soy en Dios. Y hoy la puerta la dejo abierta, pues tengo el alma dispuesta por si toca mi Señor. Dios siempre te dice, ese aplauso es para Él y la gloria es para Él. Hoy cuando entré por esa puerta, justamente, se pueden sentar tranquilos. Hoy cuando entré por esa puerta me dieron muchas ganas de llorar. Y cuando entra uno a un sitio y le dan ganas de llorar, no es porque le dé lástima ver lo que hay adentro, sino cuando hay un lugar donde se le ora al Señor, el Espíritu Santo mueve y toca. Yo hoy he estado así. Y creo que mi voz cantada hoy tampoco es que esté en las mejores condiciones, pero justamente es por eso. Pero se siente el abrazo. Y es importante entender cuántas son las puertas que Dios abre y cuántas son las puertas que Él cierra. Y cuántas puertas hay que yo tengo que cerrar. Y las puertas que yo tengo que cerrar son esas puertas a esas cárceles de las cuales hablábamos antes de Pablo. Porque cuando Pablo escribe todas estas palabras, se las está diciendo a la iglesia desde una cárcel. Y habla de felicidad, habla de amor, habla de contentamiento, de conformarse con lo poco, de estar con el estómago lleno, con el estómago vacío, de estar satisfecho siempre. Y eso me ha tenido muy ministrado todos estos días. Dios me hizo una promesa hace mucho tiempo. Una vez cuando estaba peleando con Dios me fui para México y lo único que encontré fue quiebra. Me fui detrás de una persona y encontré que esa persona me ponía los cachos todos los días enfrente mío, y yo veía y no veía. Y cuando me fui a regresar, yo iba con 5 personas y esas 5 personas se quedaron del vuelo conmigo por culpa de esa persona detrás de la que me fui. Y a mí me tocó asumir los tiquetes de todas esas personas. Y me gasté lo último que me quedaba en dinero. Y entendí varias cosas. Cuando te vas detrás, cuando dejas a Dios por irte con una persona, encuentras soledad. Cuando dejas a Dios por una pasión malsana, encuentras enfermedad. Y cuando dejas a Dios por dinero, encuentras ruina. Y el año antepasado fui a México
Y 3 días antes de irme, Dios me dijo: te vas a dar cuenta que si vas conmigo todo va a ser al doble. Todo fue al doble. Llegué ya al aeropuerto, encontré, no les cuento cómo pasé porque ya nos come mucho tiempo, pero cuando entré al aeropuerto, un señor me estaba esperando con 2 pancartas: José Manuel Ospina, para 2 lados. Yo, Dios. Me llevó a desayunar, luego fuimos al sitio del evento, y en el sitio del evento me dice un tipo: qué pena contigo, José Manuel, es que tenemos un problema con tu escarapela. Y dije: como siempre, se perdió, porque esa era mi pensamiento. Me dijo: no, es que te hicimos 2. ¿Tienes problema en quedarte con las 2? Y Dios seguía hablando: conmigo todo es al doble. En ese evento nos toca pagar todo. Nosotros pagamos nuestro tiquete, pagamos todo. Es la conferencia CREA de productores de cine cristiano. Y cuando llego allá, ni siquiera me había bañado. Yo con un afro, había tenido función, ¿cierto? La noche anterior, de feos, ¿te acuerdas? De Cevitas. Y yo iba feo. Me dieron espacio para bañarme en una habitación. Miren, la habitación era un poquito más grande que esto. Esa habitación tenía jacuzzi, tenía sauna, no lo pude usar, pero tenía todo eso, y eso me lo pusieron a mí. Y cuando salí a hacer mi presentación, me dijeron: no, primero tú vas a ser conferencista. Y yo iba simplemente a hacer una conferencia. Y entonces los conferencistas están en un lugar aparte y les vamos a dar a la alimentación. Yo, por Dios, había 2 chefs. Uno hacía comida típica y el otro hacía comida típica gourmet. Uno cocinaba comida mexicana con técnica francesa y el otro era mexicano, pero cocinaba también, o sea, le daban otro calibre a la comida. Comimos hasta que nos supo a feo. Y por la noche, mi hospedaje, no tengo hospedaje, entonces no, es que te vas a quedar en la casa de un pastor o te quedas en la casa del otro pastor. Y cuando nos quedamos en la casa del otro pastor, el otro pastor se enfermó. Y me dijeron: no te puedes quedar ahí, te vamos a mandar para otro lado. Y el otro lado era el presidente de Banamex. Y yo me quedé en ese sitio. No gasté un peso. Hasta los regalos que compré para traer, me los pagaron ellos. Dios me enseñó que con Él todo es al doble. Que nada, absolutamente nada, uno paga, comprar sin plata. Y es maravilloso porque también mi historia cambió, mi forma de pensar también cambió. La historia de esa larga prisión también se fue. Pablo le escribió a los filipenses, preso en Roma. No sabe si saldrá vivo. No sabe cómo estará su vida, está encadenado. Y aún así escribe una de las cartas más gozosas que nosotros podemos leer. Sé vivir en lo poco, sé vivir en lo mucho. Yo he aprendido también a contentarme con cualquier cosa, cualquiera que sea mi situación. Y esta semana para mí ha sido mi trabajo. Estamos en esta filmación y hubo cosas y entendí que a mí las cosas grandes no me mortifican, las pequeñas me sacan de quicio. Y en eso es lo que tengo que trabajar, con esas pequeñas zorras, porque me devuelven a mi pasado. Hay que tener paz. Hay que enfatizar nuestra vida en lo que hemos aprendido. Y si la vida nos dio guerra es porque quiere que aprendamos paz. Y la paz nunca es automática. El contentamiento se aprende. Así que tenemos que estar dispuestos a aprender esto. Uno no nace sabiendo a soltar. Uno tiene que aprender a soltar. Dejar ir incluso personas. El gozo no depende de la comodidad, depende de tu convicción. ¿A quién le estás creyendo tú? Si crees y dices que eres hijo de un Dios de amor, ¿crees que tu vida es el desamor? Si eres hijo de un Dios de paz, ¿crees que tu vida es la guerra? Darás batalla, sí, pero con paz en tu corazón. Y la frase de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no significa que Pablo podía volar o que podía pasar el examen sin estudiar. Tal vez fue uno de los apóstoles que más supieron de palabra, que supieron de la Torá, que supieron de todo, de la ley. Pero lo que Jesús sembró en su corazón. Yo veo a Pablo y digo, los otros caminaron con Jesús, pero este vivió con Jesús desde que lo vio la primera vez. Hizo 2 preguntas maravillosas. ¿Quién eres tú, Señor? Y de una vez dijo Señor la palabra. ¿Quién eres tú, Señor?
Y la otra pregunta fue: ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Y creo que en esas preguntas debiera moverse nuestra vida. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Y qué quieres que haga? En lugar de decir: yo no puedo, soy pobrecito, tengo una vida muy golpeada. Así que el pasado que no se perdona, mis amigos, se convierte en una prisión. Por eso tenemos que aprender a soltar, a salir de esa prisión. Que aún a pesar de estar encarcelados, de vivir en la tristeza, nosotros tenemos que ver a Dios. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, dice en esta parte. ¿Cómo puede un hombre que está preso darle gracias a Dios por los que están libres? De eso solo habla el amor, y es el amor que Dios ha dado. Y cuando vio que había riñas, Él perdonó, Él soltó, no los abandonó y entregó a Dios. Y dijo otra cosa grande: doy gracias por ustedes. Hay que estar agradecidos en todo momento. La gratitud es algo que mueve nuestra vida y hace que nuestra oración tenga un eco distinto y un eco distante que resuene en toda la eternidad. Hay personas, a veces como yo mismo, que no sueltan porque creen que soltar es perder, pero no es así. A veces es necesario soltar, vaciar la mano para que le sea a uno llenada de lo que es. Y perdonar nunca absuelve al otro. El que es absuelto eres tú cuando perdonas. Porque el que necesita perdonar eres tú, no el otro. Porque tal vez el otro ni se arrepintió y nunca vaya a pedirte perdón. Pero cuando tú lo perdonas, tú te liberas tu corazón. Perdonar no puede cambiar tu pasado, pero te cambia el futuro. Porque el pasado ya está ahí, quedó atrás. Mi abuso quedó atrás. Los golpes de mi papá quedaron atrás. Ahora, ¿saben qué recuerdo yo de mi papá? Realmente, que me enseñó a trabajar, que dibujo por él, que hago tapicería porque lo heredé de él, que actúo porque lo heredé de él, que soy cumplido porque también lo heredé de él. En medio de todas las cosas, sé que me enseñó a ser un tipo honesto, porque en medio de todo lo que él vivió era honesto. Y cuando Dios me reveló sus desgracias, entendí que el que necesitaba pedir perdón era yo. En 2 Corintios 12, 8, 10, Pablo habla de un aguijón en su carne, y él no quiere exaltarse a lo sumo ante los otros, ante los falsos profetas y los falsos maestros que había rondando por ahí, que se exaltaban a sí mismos. Y él decía: no me quiero exaltar. Pero tenía una convicción grande. Y cuando él sentía que su orgullo estaba ganando, le pedía al Señor: quítame esta espina del corazón, quítame esta espina. Y el Señor le decía: bástate mi gracia, que hoy nos baste la gracia del Padre para abandonar esa cárcel que nos tenía presos. Pablo no pidió salir de la cárcel, pidió fuerza para no perder el alma. Algunos no creen que cambie, o algunos no necesitan que cambie la circunstancia, necesitan es que Dios sane la memoria. Necesitamos que Dios borre la memoria. Dios no tiene memoria, Dios se olvida de tus pecados. Dios todo lo hace nuevo, todos los días se renuevan sus misericordias. Tenemos que ser constantes en esto, porque el sentirnos culpables, el atarnos al pasado, nos hace sentir que no valemos, que somos una mota en el ombligo. Y nosotros no somos una mota en el ombligo. Nosotros somos lo más valioso para Dios. Dio su vida por nosotros, entendamos esto. Démosle valor a toda esa sangre que se derramó. Hay que darle valor a ese sacrificio. No hay amor más grande que aquel que da su vida por un amigo. Y Él ya lo hizo. A nosotros no nos toca hacer absolutamente nada, simplemente decir sí, como la novia en la iglesia: sí, acepto. Y hasta que la muerte nos separe, y con Él no hay muerte. No perder por un instante de falta de perdón, o porque mi pasado me grite lo que no soy, perderme la eternidad. Y voy a cerrar con una frase: cuando el enemigo te recuerde tu pasado,
Párate firme, levanta tu cara, mirando a Cristo y diciéndole cuál es su futuro. En Cristo somos más que vencedores y el otro ya está vencido. Así que ¿por qué te torturas y por qué vives preso? Yo, Señor, te doy gracias, Padre. Te doy gracias por este tiempo, Señor, porque tú abriste puertas. Porque hoy puedan entender todos los que están aquí, teniendo presente el nombre que está puesto allá en esta iglesia, en esa puerta, en esta senda de valientes, que todos son vencedores, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de libertad, de amor, de dominio propio. Hoy clamo, Señor, porque cada hombre aquí, Señor, se levante como sacerdote en su casa, sabiendo que la autoridad pesa sobre su cabeza. Porque cada mujer salga de aquí sabiendo el significado que tiene para ese sacerdote, para ese hogar, para esa casa, para sí misma. Y lo mismo el hombre, que recuerde el valor que tiene en Dios. Hoy, Señor, yo te entrego, Padre, este lugar. Y que en los momentos en los que nos sintamos solos recordemos quién quitó cadenas, quién abrió rejas y quién permitió que estos hombres al comienzo del camino quedaran libres y no por intervención humana. Hoy quiero darte gracias, Señor, por este espacio, Señor, por este tiempo, por haberme traído aquí a contar un poco de lo que tú me has dado, Padre amado. Hoy quiero darte gracias y la gloria a ti, la honra a ti, Señor, solo a ti, por el amor que has derramado, Señor, en mi vida y en la vida de los aquí presentes. Porque hoy se rompan cadenas, porque hoy se rompan maldiciones en este lugar, porque hoy se rompa la opresión del yo no puedo, porque hoy se rompa la opresión del pasado, porque hoy el enemigo no tenga peso en este sitio. Hoy, Padre Santo, yo te pido que nos permita recobrar nuestra identidad de hijos, de amados, de aceptados, de liberados. Hoy te clamamos, Señor, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, porque aprendamos a conformarnos sabiendo que tú estás en nosotros y que todo se trata de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hace tiempo Dios, para cerrar, me regaló también una canción a través de un pastor brasilero. Yo la escuché la primera vez en portugués. No sé portugués, pero más o menos se entiende. Y Dios puso en mi corazón el traducir esta canción. Yo quiero cantar esta canción porque no es una canción que le cantemos al Señor. Y no se pongan de pie. Quiero que estén ahí sentados. Una canción en la que Dios canta al corazón del hombre, canta al corazón de la mujer, aquel que se siente roto, desidentificado el día de hoy, abandonado, que no tiene valor, al que su pasado le pesa más. Y esta canción se llama Yo te conozco. Y es el único que realmente nos conoce. Y hoy déjate conocer por Él, déjate ver de Él, porque Él te ama y te sostiene y te sustenta. Toma esta canción como si fuera una caricia a tu alma y como un canto de amor de un padre que le da poder a sus valientes. Esto dice el Señor. Te conozco bien desde antes de nacer. Yo te conozco. Vi tus primeros pasos entre sonrisas y abrazos. Yo
familia cuando la amargura tocó tu ser, y con felicidad tal vez la dificultad de los primeros pasos que diste tú. Y recuerda que yo te conozco, y mucho mejor que tú yo te conozco. Tu vida acompaño con aprecio. Hijo mío, debes saber que te conozco. Desde que te conocí, yo jamás te rechacé, y entre tantos que yo vi, fue a ti a quien llamé. Por eso digo, hijo querido, que yo te conozco. Tú no estás huérfano, porque tienes un Padre que te ama, un Padre que renueva sus misericordias para ti día con día, un Padre que te dice: no temas, no temas, porque yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Un Padre que te dice: aunque hoy te sientas huérfano, aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, con todo yo te recogeré. Un Padre que aun a pesar de que tú un día te sientas cobarde y quieras huir, te llama valiente y te dice: no solo te conozco, sino que te reconozco y te llamé por nombre. Un Padre que te dice: recuerda, yo a ti te amo por amor a ti. Recuerdo ese día, qué triste agonía, cuánto me clamaste tú. Estabas tan solito en un estrecho camino, ay, cuánto clamaste tú. Nadie estuvo contigo, solo yo fui tu amigo cuando la amargura vino a tocar tu ser. Fui tu padre, tu abrigo, tu pariente, tu hermano, tu abrigo. Por eso sé yo que te conozco bien. Yo te conozco, y mucho mejor que tú yo te conozco. Tu vida acompaño con aprecio. Hijo mío, debes saber que te conozco. Desde que te conocí, yo jamás te rechacé, y entre tantos que yo vi, fue a ti a quien llamé. Por eso digo, hijo querido, que yo te conozco.
Hoy que sé que Dios me conoce, hoy que sé que soy su hijo, yo puedo decir en este tiempo que no puedo decir que todo es perfecto en mi vida, que no puedo decir que todo se resolvió, pero tampoco digo que no dolió. Pero en Dios hoy puedo decir finalmente que esta parte de mi vida se llama felicidad. Y el llamado es a que ustedes hoy no solo busquen, sino que vivan esa felicidad que no está afuera, sino que viven ustedes. Así que, mis amigos, a demostrar al que decimos que portamos.